Bienvenidos a esta nueva forma de ver la historia. Mi nombre es Elizabeth y te invito a viajar a través del tiempo para conocer las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas. Pero antes, te invito a que sonrías en estos tiempos difíciles y si no necesitas salir de casa, quédate en ella. Pero antes de iniciar este viaje, quiero que te sientes y te relajes. Iremos analizando un códice poco a poco. En este códice podemos observar que en el centro hay 3 vasijas. En la primera se encuentra una cabeza humana, en la segunda un brazo humano y en la tercera un pie y una pierna humana. Alrededor logras ver como gente que está comiendo y tenemos al dios Xipet Totec. Este códice es una ofrenda para el dios Xipet Totec. Esta ceremonia tenía un fin al sacrificio de un cautivo, donde un guerrero cautivo era amarrado por la cintura para enfrentar a un guerrero mexica. Después de matar al prisionero, era desollado y desmembrado para su consumo. El muslo izquierdo y ambos brazos eran para el guerrero que había ganado, pero ellos lo tenían que compartir con sus familiares y amigos. Él no podía consumirlo debido a que el capturador se volvía como padre del capturado. Se cocía en ollas de barros y era acompañado de maíz. Les mostraré un platillo prehispánico con influencia española. Para algunos es sabroso, para otros es raro y diferente. Con ustedes, el pozole. Del náhuatl pozol, que significa espumoso. El pozole es un platillo con granos de maíz, verdura, carne y sal. Su preparación ha ido modificándose con el paso del tiempo, ya que había un cambio significativo con respecto a su ingrediente principal, que es la carne. En la actualidad se prepara con carne de puerco, pollo, camarones, hay vegetarianos. Se puede encontrar rojo, blanco, verde, acompañado de lechuga, rábano, orégano, chicharrón, aguacate o mole. Esto nos habla del mestizaje cultural que hubo entre los españoles y los indígenas. Nuestra gastronomía mexicana se caracteriza por su textura, sabores, colores. Esto es gracias al mestizaje cultural que trajo la conquista. A continuación, nos embarcaremos en este viaje para conocer las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas. Pero quiero que lleves contigo lápiz, tijera, resistol, una hoja en blanco que leas junto a este video. Utilizaremos un diagrama, el diagrama B, en el cual iremos anotando en las líneas las diferencias culturales entre los indígenas y españoles, sin dejar a un lado sus semejanzas, que las pondremos en el centro del diagrama. En la primera imagen podemos observar un sol, 4 hombres sosteniendo a otro y un quinto levantando un corazón con su mano derecha. En su mano izquierda tiene un cuchillo. Esta imagen representa la importancia de los sacrificios para los indígenas. Los indígenas hacían el sacrificio ofreciéndoselo a sus dioses, ya que era parte de su culto religioso. Ellos creían que los humanos le tenían que regresar algo a la naturaleza. Su dios era representado con un elemento de la naturaleza. Después de haber analizado estas imágenes, regresamos a nuestro esquema B, donde anotaremos las diferencias de la religión. Los indígenas tenían una religión politeísta, ya que ellos creían
en varios dioses, y los españoles tenían una religión monoteísta, porque tenían a un solo Dios. Y ambos eran muy religiosos. Entonces pondremos la palabra religioso, que sería nuestra semejanza. Después de haber anotado las diferencias sobre su religión de los indígenas y españoles, les hablaré sobre su higiene. En esta imagen se ve cómo se está vaciando una jícara con agua. La higiene de los indígenas era realmente sorprendente, ya que ellos se bañaban mínimo una vez al día. Se dice que Moctezuma se bañaba 2 veces al día. Disponían de casas de baño en cada edificio. También tenían un temazcal que les ayudaba a transpirar y así a eliminar toxinas. También ellos implementaron las plantas como exfoliante y jabones, al contrario de la higiene española. Si observa en la imagen del lado izquierdo, la señora de negro intenta limpiar al niño con un trapo húmedo. Se dice que antes de dormir se limpiaban, ya que ellos se bañaban solo una vez al año, y no con agua caliente, para evitar que se les abrieran los poros y contraer alguna enfermedad. Regresando a nuestro organizador, colocaremos la segunda línea de las características de la higiene española, en la cual anotaremos las características. Los indígenas se bañaban mínimo 2 veces al día. Y contaban con temazcal. A diferencia de los españoles. Los españoles solamente se bañaban una vez al año para evitar que se enfermaran. En esta imagen es la escena del juicio. Se muestra al gobernador señor Chamois de Bonaparte. En el centro, a sus pies, se encuentran los presos, algunos ya muertos, otros suplicando por su vida. Se representaba la violencia en las batallas del periodo. Hay cabezas decapitadas, sangre en los dedos y manos de los cautivos, de efecto de tortura. Antiguamente, las autoridades indígenas representaban por un calpulli, que significa un barrio. Cada calpulli tenía un gobierno propio, que era y los ancianos de cada gobierno eran los responsables de nombrar a un funcionario, responsable de cada comunidad. La unidad territorial y social sirvió de base para construir su organización política. Su forma de gobierno era celular o modular, ya que no tenían un orden jerárquico, sino de agregación. Cada calpulli estaba dividido entre 6 o 8 barrios y cada uno tenía un propio jefe de agregación. Al contrario que los españoles. A diferencia de la imagen de la derecha, tenemos a Fernando II de Aragón y a Isabel de Castilla. Ellos unificaron sus coronas uniéndose en matrimonio, y a pesar de ser primos segundos, ambos eran reyes y gobernaron hasta la muerte de Isabel. Dentro de su gobierno se caracterizó por la unificación religiosa en torno al catolicismo, y tenían un gobierno jerárquico, una monarquía. Después de hablarles de su forma de gobierno, terminaré con el tema de la gastronomía. Así como inicié mi presentación hablándoles de ellas, así lo. En la imagen se ve cómo cocinan sus alimentos directo a las brasas, asados y con leña. En la imagen del lado izquierdo se logran distinguir huevos. El señor en su mano izquierda lleva vino y en la otra tiene una bola de queso. La alimentación de los españoles era de mantequilla y aceites, huevo y carne. Era muy condimentada con canela y azúcar, ya que ellos tenían influencia árabe. En la pintura se logra distinguir los diferentes utensilios. Los españoles implementaron grandes banquetes con utensilios muy costosos. Como dato curioso, la cocina de los españoles requería gente muy
guapa, ya que ellos decían que sus cocineros eran atractivos y pulcros. Eso significaría que sus alimentos serían preparados de la misma forma. Regresaremos a nuestro diagrama, ven, para anotar las diferencias de esta gastronomía. Las principales características gastronómicas de los indígenas es que ellos consumían maíz, chile y cacao, a diferencia de los españoles, ya que su alimentación se basaba a base de quesos, vino y carne. Así es como debe de quedar nuestro organizador gráfico, enmarcando las diferencias de los indígenas y de los españoles, pero sin olvidarnos de sus semejanzas. Si tú sabes de alguna diferencia o semejanza, puedes anotarlas. Para finalizar, te dejaré dos actividades. La primera, tomarás tu hoja en blanco y anotarás la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias culturales entre los españoles y los indígenas? La segunda actividad es libre, donde tú plasmarás tu creatividad, utilizando las diferencias culturales entre los españoles y los indígenas. Un ejemplo sería que le dijeras a mamá que realizara un pozole, y en el cual tú irás grabando el proceso y le contarás cuáles son los ingredientes prehispánicos y cuáles son los de influencia española. Pero no te preocupes, te dejaré una lista de todas las actividades libres que puedes realizar, con todos los materiales que puedes. Espero que te haya gustado este viaje y que aprendieras las diferencias culturales que existían entre los españoles y los indígenas. No tienes que salir de casa, quédate